Bueno, hola a todos, soy Jesús García Cívico. ¿Qué es la meritocracia y cuál es mi posición en relación con ella? Yo creo que la meritocracia es un término extraordinariamente confuso. Algunos autores, Chaim Perelman, Amartya Sen, que han tratado de acercarse al mérito y a sus corolarios, ¿no? La idea de meritocracia, han partido de la idea de que son palabras rodeadas de una extraordinaria confusión. Y mi inicio no puede venir sino desde esa constatación, ¿no? De que mérito o meritocracia son términos que apoyan, yo creo, mi idea que he expresado en otros vídeos de que el verdadero Babel que se produce en nuestro planeta, ¿no? Aquello que decía el Génesis 11 acerca de la incapacidad de comunicarse de los 7 hijos de Noé por la maldición de Yahvé, de las lenguas distintas con las que habrían de establecerse incomunicaciones entre ellos, la imposibilidad de acometer proyectos comunes como la edificación de una alta torre que llegara hasta el cielo. Bueno, pues esa, al final y al cabo, no es una metáfora de la comunicación solo a través del lenguaje, sino de los referentes, de las connotaciones de las palabras, es decir, las imágenes que nos vienen a la mente cuando escuchamos determinadas palabras. Meritocracia. Para algunos es un término que implica la correspondencia o el deseo de que haya una correspondencia entre los esfuerzos y las posiciones. Para otros es un término arrogante que expresa el discurso de los ganadores, aceptando la desagradable dicotomía anglosajona, winners-losers, ¿no? Y algunas imágenes del imaginario fundacional norteamericano típico del American Way of Life, particularmente la idea del hombre hecho a sí mismo, el self-made man. Pues la meritocracia sería sobre todo un discurso de los ganadores, que en uno de los primeros libros que he traído aquí, Economía y Sociedad, de Max Weber, hacia mitad de este extenso volumen se habla es la impresión que tienen los hombres y el discurso con el que decoran sus posiciones cuando éstas son favorables, diciendo de ellas que son resultado de méritos y que en las distintas estratificaciones sociales el que está siempre mejor situado no solo observa su posición como resultado de virtudes, sino a la de que está inferiormente colocado como resultado de sus deméritos, de sus defectos. Bueno, pues para muchos meritocracia sería ese discurso, ¿no? Arrogante, el discurso de los ganadores. Pero eso sería asumir que la meritocracia es un sistema, que es un modelo que se da de hecho. O sea, como si ya hubiera una correspondencia, ¿no?, entre los puestos, la estratificación social, la pirámide social y los atributos individuales y las carreras de cada una de esas personas. Esa forma de entender la meritocracia me parece completamente equivocada. No solo porque es un modelo ingenuo, ¿no?, sino porque es muy dañino para la cohesión social. El decir a personas que están situadas en una posición socioeconómica caracterizada por la privación, la precariedad laboral, de que su situación es exclusivamente o en gran medida o en suficiente medida responsabilidad de sí mismos, es un discurso insultante, ¿no? Y sobre todo injusto. Toda la cuestión de la reproducción social ha sido tratada por sociólogos, uno de mis sociólogos de cabecera, que es Pierre Bourdieu, o por Ball, Gintis, o textos del tipo ¿por qué los hijos de clase obrera optan o reproducen trabajos de clase obrera? Bueno, hay suficiente estudio sobre la movilidad social vertical desde la perspectiva sociológica como para que no creamos, ¿no?, que la meritocracia es algo así como la descripción de un estado de cosas. La pregunta es si la meritocracia es un sistema deseable. Es decir, si entendemos que hay razones y de distinto tipo, no necesariamente de la filosofía moral. Puede ser, por ejemplo, desde una sociología de las funciones del Estado.
Pero sí hay razones suficientes como para que consideremos la meritocracia como el peor modelo que hay de asignación de puestos y posiciones, quitando todos los demás. Es decir, si al fin y al cabo con la meritocracia sucede con la democracia, como con la democracia, que son sistemas, la democracia es un sistema político, la meritocracia es un sistema de tipo socioeconómico, que merecen protegerse, conservarse, perfeccionarse, y ahí es donde me sitúo yo. Yo creo que la meritocracia es un sistema por el que debemos trabajar, debemos seguir apostando, pero siendo coherentes y transformando a la vez el sistema de los corolarios o las premisas sobre las que se sustenta, básicamente las que tienen que ver con la igualdad. ¿Qué es entonces la meritocracia? Si observamos la palabra, está compuesta por dos términos: mérito, que es una palabra de origen latino, y kratia, que es una palabra de origen griego, kratos, que significa en la antigüedad poder, en el griego moderno estado, por ejemplo, una especie de gobierno de los meritorios, ¿no? De los mejores, una suerte de aristocracia, ¿no? Bueno, si hacemos esa ampliación del campo semántico, del ámbito léxico de lo que es meritocracia, pues existe en la antigüedad griega, en toda la literatura sobre la arete y la paideia, por ejemplo, tal como lo estudió Werner Jäger, la educación de los griegos en el deseo de ser mejores, de emular a los héroes y de que sus hazañas sean contadas, sean transmitidas. Y luego, en un nivel ya más cercano a la comprensión actual de la meritocracia, por ejemplo, en el discurso que da Pericles a los caídos por Atenas, cuando dice aquello de que ese sistema que llaman democracia se caracteriza no solo por que haya normas iguales para todos, la isonomía, o una posibilidad de que todos hablen, la isagoría, o que todos puedan deliberar, y que al fin y al cabo es lo que es ser libre para la Grecia antigua, ¿no? El participar en las normas que afectan a uno, sino que ya en el plano político se caracteriza por la valoración en un sentido dinámico de las acciones meritorias, axiosis en el griego antiguo. Hay un libro de Domenico Musti, Democracia, Orígenes de una idea, donde recoge toda esa diferencia entre lo axiomático en un sentido estático, la axiosis en un sentido dinámico. Bueno, lo que viene a decir es que en la democracia antigua hay una fórmula meritocrática por la cual se valora las aptitudes, las capacidades de las personas en un sentido dinámico como aportaciones a lo común, en lugar de la sangre, o sea, la herencia, la eugeneia, por ejemplo, los nacimientos nobles o la riqueza heredada. Es curioso que hemos mencionado antes el artículo 6 de la Declaración de 1789 y que Cornelius Castoriadis, este pensador griego contemporáneo, los vincula como momentos autopoéticos, como momentos de autopoiesis, de producción, de conciencia de la creación normativa política, y que en ambos haya fórmulas meritocráticas y en ambos esté relacionada con la igualdad. Bueno, la meritocracia entonces, a pesar de que sea un término muy reciente, que aparece en un seminario en The Economist en 1958 y se populariza a raíz de una novela de ficción distópica, The Rise of Meritocracy, de Michael Young, distópica porque plantea como que se ha llegado a un sistema meritocrático donde los más inteligentes, los más capaces ocupan el poder, pero eso hace que esto se perpetúe a un modo de casta, como las desagradables fórmulas de castas en la India, ¿no? O modelos muy rígidos en un tipo de movilidad vertical, y además avalada por la idea de mérito. Bueno, son ficciones distópicas, son visiones de un mundo de nuevo rígido. Si meritocracia aparece en estos textos en la segunda mitad del siglo XX, y ahí es donde se acuña el término en este tiempo, eso no implica que como modelos hayan existido en la anterioridad histórica. Hemos mencionado lo del arete y la axiosis griega, pues no sé, el cursus honorum en la Roma, el examen en el Senado de las aptitudes, de la vida, de la trayectoria de los aspirantes, o el sistema chino de exámenes, y el conocimiento de la poesía de Confucio, ¿no? De que en China es una civilización, una cultura pionera en estos sistemas meritocráticos. Bueno, ¿son deseables entonces modelos así? Pues yo, para
responder de una forma más razonada, diría que debemos comprender la meritocracia y ponerla en sus justos términos. Norberto Bobbio, en Igualdad y Libertad, hacía una exposición, como siempre, muy clara, ¿no?, muy pedagógica, de los distintos criterios de justicia. Y mencionaba el criterio del mérito como uno de entre otros criterios de justicia. De forma parecida, Michael Walzer, en Las esferas de la justicia, una defensa del pluralismo y la igualdad, pues defendía la idea de que hay diferentes esferas con diferentes criterios. Por ejemplo, Bobbio vendría a decir algo así como que el criterio a cada cual según su mérito es el típico de la distribución de cargos cuando estos son escasos y hay muchos aspirantes. O en la educación. Y aquí en relación ya con Walzer, ese criterio debe ser relevante, por ejemplo, en el tratamiento médico, donde no se cura a las personas en función de si son peores o mejores. Al ladrón o al policía no se le cura antes a uno a otro en función de quién es el bueno y quién es el malo, sino en función de la gravedad de sus heridas, ¿no? Como cada instancia tiene un criterio. Pues el mérito tiene un ámbito de aplicación. Bien, incluso cuando aceptemos que el ámbito de aplicación del mérito es reducido, por ejemplo, que no debe influir en la salud pública, que a la gente se le cure o no en función de si se ha esforzado en llevar una vida sana o no, que debería ser relevante, sino en función del estado de su salud, o en el ámbito, por ejemplo, del amor. O sea, no queremos a una persona por si se lo merece o no. Ni pensamos que debe haber una correspondencia. Creo que San Agustín decía aquello de que la verdadera medida del amor es amar sin medida, ¿no? Pues sería absurdo querer a una persona exactamente como te está queriendo a ti. No es una fórmula de ese ámbito. Lo mismo en otros... bueno, en el ámbito deportivo sí que hay un principio de mérito, ¿no?, de meritocracia. Y hay pruebas, y hay combate, hay un trasfondo sí agonal, pero hay gente que duda de si esto debe aplicarse a la educación, ¿no?, y sobre todo a determinadas edades. Bueno, hay toda una serie de debates al respecto. Lo que quería subrayar es que, por ejemplo, siguiendo libros como el de What Do We Deserve? A Reader on Justice and Desert, de Louis Pochmann y Owen MacLeod, aquí el término anglosajón desert es como una concreción de la idea más amplia de mérito, ¿no?, que lo vincula a la idea de capacidades. La idea de que el mérito y la meritocracia son rastreables a lo largo de la historia, pues viene avalada, siempre tenemos una ampliación de nuestro campo del léxico y semántico, etcétera, por la manera, por ejemplo, en que Platón se aproxima en República a la deseabilidad de un sistema político en la cúspide del cual está una persona de un extraordinario mérito, o sea, nada más y nada menos que un sabio, que un filósofo. Es el rey filósofo, o su otra posibilidad, el filósofo rey. En su discusión sobre la justicia como una especie de armonía entre el espíritu y el Estado, la polis, en Aristóteles, en Thomas Hobbes, más adelante en Adam Smith, y su análisis no solo de los sentimientos morales, sino el mérito y el demérito en un sentido más amplio. John Stuart Mill y su vinculación con el principio de utilidad. Autores que han relacionado la justicia con la idea de mérito, como Henry Sidgwick, o que han profundizado en el significado de este desert en el ámbito anglosajón, Joel Feinberg, John Kleinig, David Miller, Julian Laymondt. Por ahí hay un extraordinario debate sobre el mérito, sobre todo en un terreno ya filosófico que tiene que ver con, o que encaja dentro del debate mucho más amplio entre determinismo y libertad, ¿no? Si llevamos una vida determinada y todo es resultado de una cadena de hechos en los que apenas interviene nuestra voluntad, eso permite aproximaciones a la idea de mérito en ese sentido más restringido, como es Desert en los textos de Galen Strawson, de Harry Frankfurt, de David Miller, de Fred Feldman. Bueno, hay una extraordinaria literatura en torno a la justicia distributiva y el papel del mérito alrededor de la idea
provocativa, ¿no?, de John Rawls en A Theory of Justice, en Teoría de la Justicia, según la cual lo que nosotros hacemos y nuestra capacidad de esfuerzo pues es algo parecido a la belleza, al físico, algo aleatorio que no ha sido consecuencia de ninguna acción nuestra, de nuestra responsabilidad. Es parte de una lotería natural, como nacer en una familia rica o pobre, en una determinada ciudad, en una época concreta, ser hombre, mujer, blanco, negro, no es algo que elijamos nosotros, pues tampoco los atributos que finalmente nos llevan a ocupar determinadas posiciones, con lo cual, pues desde esta visión escéptica, digamos, del mérito en un sentido moral, es más fácil de desarrollar acciones de índole redistributiva, desde el pago de impuestos en un sentido progresivo, hasta la función, la utilidad social, ¿no?, de la propiedad. Bueno, así que por ir terminando, la meritocracia no es una idea ni de izquierda ni de derecha, que entiendo que es una idea vinculada a la democracia y al progreso, pero que suscribir visiones ingenuas es extraordinariamente peligroso, porque entonces damos como una especie de aval al discurso de los ganadores de un sistema que todavía no ha sido depurado, ¿no? El discurso arrogante del winner, ¿no?, tan desagradable. Porque lo interesante es que si pensamos que la meritocracia es un sistema deseable, entonces será más fácil, y sobre eso es posible ponernos de acuerdo, entonces sería posible que coincidiéramos en depurar los presupuestos de la meritocracia, básicamente la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, si consideramos que la meritocracia es un sistema deseable, debemos coincidir que no debe haber oportunidades mucho mejores para unos que para otros. Luego el sistema educativo debería ser igual para todos. Yo siempre he defendido la idea de que la educación debe ser única, un sistema único de educación, un sistema único público de educación, único, público y laico y gratuito, al menos en la educación obligatoria, y que esa se extendiera hasta la mayoría de edad. Eso es un modelo que en principio no da ventajas como sí que da un sistema de colegios concertados, públicos y privados. También pienso que la salud es un bien que debería desmercantilizarse, es decir, habría que reducir el supermercado socioeconómico, jurídico y sociopolítico, de manera que quedaran fuera de la lógica del mercado tanto la educación como la salud. Pues una manera de depurar el principio de la igualdad de oportunidades. Si seguimos asumiendo que hay puestos escasos y gente que quiere aspirar a ellos y queremos legitimar la meritocracia, entonces debemos depurar el sistema de acceso en general, como en tanto que igualdad de oportunidades. Y también coincidir entonces en que al menos temporalmente caben medidas de acción afirmativa. ¿Por qué? Porque no hay diferencia de inteligencia entre un hombre y una mujer, ni entre un negro y un blanco, ni entre un heterosexual y un homosexual, ni entre un gitano ni un payo. Luego, si hay una sobrerepresentación de hombres en relación con las mujeres, de blancos en relación con negros, imaginemos una hipótesis de una sociedad distribuida a partes iguales, pues entonces es que hay un problema en la justicia, en el sistema de acceso, que puede ser corregido temporalmente con cuotas o con estudio, con el rediseño de las pruebas. Bueno, en todo caso lo que quiero decir es que la meritocracia para ser legítima debe conciliarse con la igualdad, pero no con la igualdad solamente en un sentido formal, sino en un sentido material. ¿Y por qué pienso que la meritocracia sí que es un sistema deseable? Pues no por las tesis de la filosofía moral anglosajona, es la idea de que una persona merezca una posición por su esfuerzo, por su trayectoria, sino por una justificación desde el otro lado, una justificación consecuencialista. Es decir, ¿por qué la mejor preparada tiene que ser la elegida como profesora de un instituto? Pues porque se lo merece moralmente. Yo creo que es porque desempeñará mejor la función de enseñanza, que es un derecho de los usuarios. ¿Por qué debemos elegir a las mejores magistradas, a los mejores magistrados de un sistema abierto, plural, igual, publicitado y objetivo? Pues para que los ciudadanos tengan el mejor servicio de justicia, o sea, el mejor acceso a jueces y a tribunales, y así
en la mayor parte de los empleos públicos. Y en relación con lo privado, porque pienso que es un sistema más abierto y más justo que el amiguismo, que las redes de contacto, que el clientelismo, que el nepotismo, que son las alternativas. Por eso creo que es el sistema más justo que existe, o el peor sistema que existe si descontamos a todos los demás. Es decir, no suscribir visiones ingenuas, ni hacer el juego la arrogancia, pero intentar pensar qué es esto de la meritocracia